Gloria al nombre del Señor. Estamos felices en esta bendita tarde, una vez más aquí en la casa del Señor, desde Villa María, Córdoba. Soy el pastor Adrián Funes. Quiero en esta tarde poder serle de bendición a usted, que nos está allí, que nos está siguiendo a través de esta bendición de tener Facebook. Así que quiero en esta tarde serle de bendición con una palabra que Dios ha puesto en mi espíritu. Pero antes que eso quiero orar, quiero pedirle al Señor que nos pueda en esta tarde bendecir en el nombre de Jesús y que podamos llegar a su hogar con una palabra poderosa que Dios ha puesto en mi espíritu. Yo ya desde este momento siento muy fuerte la presencia de Dios, donde Dios quiere llegar a muchos hogares, así que yo le animo a que no se pierda los próximos 40-45 minutos que estaremos saliendo en vivo por Facebook. Quiero que ponga su manito en el corazón allí donde se encuentra, en el nombre de Jesús, y vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta tarde, mi Dios, por una tarde más, Señor, donde podemos estar aquí compartiendo tu bendita palabra. Dios mío, bendigo a cada oyente, Señor, a cada persona que nos está siguiendo en este momento y aún a aquellos que no se han conectado todavía. Mi Dios, te ruego en el nombre de Jesús que tú quites toda distracción, todo bloqueo mental, Señor, todo lo que trae, Señor, problemas para poder nosotros creer y desarrollar fe. Quiero declarar en el nombre de Jesús que tu palabra en esta noche Señor, de hacer todo lo que tú, Señor, quieres que haga en el corazón de cada uno de los oyentes. Declaro en el nombre de Jesús que en esta tarde bendita tu palabra nos va a bendecir. Amén y amén. Bien, amado. Quiero invitarlo a que podamos abrir la palabra del Señor en el libro de San Juan, capítulo 6, un pasaje muy conocido en las Sagradas Escrituras, un pasaje que nos va a bendecir muchísimo. Así que si usted quiere anotar allí, porque hay un par de versículos más que le quiero dejar en su espíritu en esta tarde. Y quiero que me diga si se oye bien, si se escucha bien, si no cualquier cosa subimos un poquito más el sonido. Me parece que un poquito más lo vamos a subir. Aleluya. Ahí creo que se escucha mejor. Cualquier cosita usted nos dice por algún inconveniente que vea. Vamos a tratar de poder compartir la palabra en esta tarde y que podamos ser de bendición. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, libro de San Juan. El título de esta palabra es una palabra muy conocida, pero que el Señor nos quiere dejar en nuestro espíritu. Dice la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 1, el título es Alimentación de los 5.000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Usted en su casa, dígale al que está a su lado: Dios sabe lo que va a hacer en la situación que estás pasando. Versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? En otros, sabe que este pasaje, esto que le estoy leyendo en esta tarde, la multiplicación de los panes, de los peces, la bendición que el Señor nos enseña en esta palabra, está escrita en los 4 evangelios. Y en los otros evangelios no dice la palabra muchacho, dice niño. Y es muy importante también para que sepamos que los niños son especiales para Dios, porque en ellos está escondida la bendición de Dios. Seguimos leyendo.
Versículo 10. Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5.000 varones. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a su discípulo: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal de que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiéndolo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. El versículo 26 del mismo capítulo nos dice: respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. El Señor, vemos que en su infinita sabiduría, en su omnisciencia, podía leer el corazón de la gente. ¿Cuál era la razón por lo que la gente lo seguía? ¿Por qué la gente lo buscaba? Él dijo: ustedes no me siguen porque han visto las señales, sino que ustedes me siguen porque han comido el pan y se han saciado. Yo quiero hablarte en esta tarde de 7 puntos importantes que vamos a tener en cuenta a través de esta lectura de la palabra. Y si usted quiere anotar, yo quiero dejarle 7 puntos importantes que nos van a bendecir. El primer punto es que muchos venían porque querían ser sanados. Ahora, la pregunta es: ¿por qué yo vengo a Jesús? Porque quiero ser sanado, porque quiero que Dios me bendiga, porque quiero que Dios me ayude, quiero que Dios me restaure, necesito que Dios haga algo por mi hijo, que Dios haga algo por mi matrimonio, que Dios me ayude. ¿Está mal eso? No, no está mal. El tema en cuestión sería, ¿sí?, si yo solamente lo busco por eso a Jesús. Porque cuando vemos aquí en el versículo dice la palabra del Señor, dice: después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea y el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Él hacía muchas señales en los enfermos, él sanaba a los enfermos. De repente dice que él le dijo a los discípulos: vamos, porque creo que es momento de descansar. Los envió a los discípulos también a hacer su trabajo de reino en el tiempo de Jesús, ¿sí?, donde los discípulos dice que también hacían señales a través del poder de Jesús. Pero lo que la Biblia nos está enseñando o nos está preguntando en esta tarde el Señor: ¿por qué nosotros estamos viniendo a Jesús? Sabe que hay gente que tristemente o lastimosamente o realmente busca a Jesús como aquel que busca al genio de los 3 deseos. Cumplime el deseo y después ya está, no necesito más de ti. Y sabe que el Señor en esta tarde quiere que usted y yo nos enteremos que Él no es el genio de los 3 deseos. Él es el Señor que quiere enseñarnos a través de la palabra de Dios, ¿sí?, que Él es mucho más que solamente sanar, que solamente restaurar, que el Señor es mucho más que eso, que lo que Él quiere es que usted y yo conozcamos en todo su esplendor la grandeza de lo que es la vida de estar en el camino del Señor. El punto número 2: Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Ese es el punto número 2 que yo anoté aquí, que Dios siempre nos da oportunidades para desarrollarnos. Seguimos leyendo. Mire lo que dice la palabra del Señor, versículo 3.
Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y sabe que en ese momento, Jesús lo puso en un aprieto a Felipe. Jesús lo pone en una situación porque la Biblia aclara que Felipe era uno de sus discípulos. Imagínense, Jesús quería saber si después de tanta enseñanza, si luego de tantas señales, Felipe había entendido quién era Jesús. Jesús le dice, a ver, ¿qué vamos a hacer? Cuando Jesús alzó los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, le dijo a Felipe una pregunta: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Lo estaba metiendo en un problema, porque para muchos, cuando Dios nos pregunta ¿qué vamos a hacer ante esta situación?, Jesús en esta tarde te puede preguntar: a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos encarar este problema? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo hacemos para darle una solución? Y dice la palabra que el Señor se lo preguntó a Felipe, uno de sus discípulos. ¿Sabe que el nombre Felipe? ¿Por qué es importante los nombres en la Biblia? El nombre Felipe significa amante de los caballos. Y usted me dirá: ¿y qué tiene que ver eso? Tiene que ver con que la Biblia dice, entre tantas cosas, que no seamos como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Había algo que Felipe no estaba entendiendo. Entonces el Señor quiere ver cómo reacciona Felipe ante la pregunta de un Jesús que sabía muy bien lo que tenía que hacer, porque Dios sabe lo que tiene que hacer en esta situación que está pasando. La pregunta es si nosotros sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Se da cuenta? Es como que el Señor nos pasa, ¿sí?, el problema a nosotros, y el Señor dice: a ver, ¿qué podemos hacer con esta situación? Platiquemos, veamos cómo manejamos esto. Para muchos es un problema y para otros es una oportunidad, cualquiera sea la situación que estemos pasando. ¿Qué significa para ti lo que te está sucediendo? ¿Un problema o una oportunidad? Para que conozcas una faceta, déjeme decirlo de esa manera, de Dios que antes no conocías. Dice Romanos capítulo 8, versículo 28, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es una tarde poderosa para que puedas ver en la situación que estás viviendo qué es lo que puedes hacer si Jesús está contigo. Lo más hermoso de este panorama, de este cuadro que estamos contando, de estos pasajes hermosos de la Biblia, es que Jesús está en la escena. El problema es si Jesús no está ahí. Ahí estaría el problema. Ahí yo creo que Felipe no sabía prácticamente nada. Punto número 3. Hay cosas que se resuelven solamente en lo sobrenatural. Hay cosas que no se van a resolver de manera natural. Sabe que la lógica nos juega un papel en contra, porque la lógica es lo contrario a la fe. Es tiempo, mi amado que me está oyendo, creyente, persona que no conoces a Dios, y que en esta tarde me encantaría que hagamos una oración de fe, pidiéndole a Jesús que entre en tu corazón para que lo aceptes como Señor y Salvador de tu vida. Es tiempo de que entendamos que hay cosas que necesitamos ver lo sobrenatural de Dios, que podamos desarrollar un nivel de fe donde lo sobrenatural sea lo que Dios tiene que mostrar sí o sí en este tiempo. No hay otra. Recuerdo vez pasada, fuimos al hospital
siempre lo cuento este testimonio en las reuniones, a una persona que le estaban por cortar la pierna, tenía la pierna prácticamente negra. Llorando entramos a la habitación junto con mi esposa y el hombre lloraba y dice: mañana me cortan la pierna. En ese momento hablamos con él y le dijimos: ¿vos creés que Dios te puede sanar esa pierna? Y él dijo: sí, yo creo. Solo pusimos la mano y le dijimos a Dios que sanara esa pierna. Al otro día me llama, riéndose en una mezcla de lágrimas, de felicidad y de emoción, de llanto, y me dijo: pastor, me dijeron que no me van a cortar la pierna, que no me llegó, que ellos habían visto que la infección me llegó al hueso y ahora no tengo nada en el hueso, no me van a cortar la pierna. Y realmente celebramos, porque hay cosas que se tienen que arreglar en el ámbito de lo sobrenatural. ¿Está preparado en esta tarde para pedirle a Dios que le ayude a ingresar a esa atmósfera de lo sobrenatural? Seguimos leyendo. Dice versículo 6, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús probó la reacción de Felipe. Jesús probó a ver cómo reacciona. Por eso yo le estoy preguntando, le dijo Jesús, a ver, ¿qué es lo que harías tú, Felipe? Es que nosotros, por lo general, cuando tenemos de dónde, escúcheme bien, cuando tenemos de dónde agarrarnos, enseguida encontramos la solución. ¿Qué tal si no tenemos de dónde agarrarnos? Era descampado el lugar, una gran multitud. Dice que hacía 3 días que venían siguiendo a Jesús. Jesús les enseñaba la palabra, les sanaba a los enfermos, pero en un momento empezó a picar la panza. Necesitaban comer esta gente. Los días pasaron y Jesús los vio, y dice, cuando levantó la vista, porque hasta ese momento Jesús les estaba sanando, les estaba enseñando, pero levantó la vista y la pregunta vino para los discípulos. Parecía como que el Señor le dijo, van a tener que hacer algo, muchachos, ustedes por esta gente. Saben que a nosotros nos corresponde hacer algo por nuestra casa. Hay gente que quiere que Dios le haga el milagro. Hay gente que quiere que Dios sea el que intervenga sin estar ellos metidos en escena. Somos nosotros, los seres humanos, los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros. Decirle que está a tu lado, allá en tu casa, decirle, mira, Dios no necesita nada de vos. Dios sin vos sigue siendo Dios. Vos sin Dios no eres nada. ¿Está de acuerdo, creo, conmigo? Entonces, versículo 7, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Que 200 días de trabajo, calcule hoy un empleado que gane, vamos a decir, 500 pesos. Algunos pueden ganar 1.000 pesos por día. Algunos dicen, amén, pastor, yo quiero ganar 1.000 pesos o más. Vamos a decir 1.000 pesos por día. Por 200 días, ¿cuánto es? 200.000 pesos. 200.000 pesos de mercadería no alimentarían a toda esta gente. Quizás todos comerían un pedacito de pan, un pedacito, no sé, de fiambre. No podríamos alimentarlo. Pero dice que Jesús le dijo esto para probarle. Para probarle. Vemos ahora, vamos al punto número 4. Sígame. Sígame allí. Primero vamos a Isaías capítulo 55, versículo 9. Se lo leo rapidito y ya pasamos al punto número 4. Dice la palabra, capítulo
55, versículo 8 dice: porque mis pensamientos, te dice Dios en esta tarde, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos vuestros, dice, así son más altos que vuestros caminos, que vuestros, dice, perdón, versículo 9, como son más altos los cielos que la tierra, así son mi camino más alto que vuestros caminos. Y dice la palabra: y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Saben que si nosotros en el momento de la dificultad tuviéramos más pensamientos de Dios que pensamientos nuestros, veríamos realmente la vida sobrenatural que Dios nos está diciendo que tenemos que vivir aquellos que creemos en Jesús? Por eso Jesús dijo: no los voy a dejar huérfanos. Les enviaré a otro Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con ustedes. Y si ustedes hacen mi voluntad, yo y mi Padre vendremos a hacer moradas en ustedes. ¿Usted cree que usted, con Jesús y el Espíritu Santo, alguien puede vencerle? Una situación puede ser más fuerte que usted. Al contrario, es el momento propicio, es la oportunidad perfecta de Dios para que usted vea lo sobrenatural y vea la mano poderosa echando fuera toda obra de las tinieblas. Oh, yo me lleno de emoción cuando veo gente viendo la mano poderosa de Dios rompiendo maldiciones. Déjeme decirle que hay cosas que ningún médico le va a poder solucionar, ninguna pastilla, mi amado. Hay gente que no puede dormir por las noches atormentada por los demonios. Y Dios en esta tarde te está diciendo: volvete de todo corazón a mí y vas a ver mi mano poderosa obrando de manera sobrenatural sobre tu vida. Hay gente bajo la locura. Estos días alguien me contaba que venían 2 demonios sobre una niña de 12 años. No era acá en Villa María. Un demonio dice que la ahorcaba y el otro demonio la levantaba de la cama 1 metro. Y me pidieron oración por ella. Gracias a Dios estamos viendo la mano sobrenatural de Dios. Ayer le pregunté a la que me mandó el mensaje y le dije: ¿cómo anda esa pequeña? Y me dijo: está mucho mejor. Y le dije: Dios tiene que terminar la obra en ella. Vamos a romper toda obra de las tinieblas. No pueden los médicos manejar esta situación. Dice que la pequeña caminaba con las manos hacia atrás y la estaban persiguiendo en la casa. ¡Terrible! ¡Terrible! Hay cosas que son ilógicas, que usted no las puede entender, porque el problema es directamente espiritual. Necesita Dios intervenir en tu vida para que tú puedas conocer cuánto Dios te ama. Versículo. Seguimos en San Juan. Dice la palabra del Señor: Felipe le respondió, versículo 7, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Versículo 8, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo. Le voy a leer el punto número 4, anótelo. Punto número 4. No permitas que tus pensamientos dudosos se materialicen en palabras desmotivadoras. No permitas que tus pensamientos de dudas se materialicen en palabras desmotivadoras. Te quiero invitar a leer Proverbios capítulo 13, versículo 3, dice la palabra del Señor. Proverbios 13:3. Dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, traerá calamidad. Se lo vuelvo a leer de vuelta, anótelo. Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Es en el momento de la presión, es en el momento de la prueba donde el diablo quiere que tú hables. Si usted ha dicho cosas
En el momento de la tribulación, donde se le mueve la casa para todos lados, donde todo da vuelta, donde usted dice, wow, ¿qué hago ahora? Cierre la boca para las cosas malas y créale al Señor. Que su pensamiento dudoso no se materialice en palabras desmotivadoras. Yo le voy a decir algo. Dice la palabra del Señor que tenemos que tener cuidado, no sea que brotando alguna raíz de amargura, por ella muchos sean contaminados. Cuando usted está desmotivado, desmotiva a todo el mundo. Vio que está la famosa palabra que dice, este no vive y no deja vivir. Qué terrible, ¿vio? Más vale dígale, cállate la boca y busca a Dios. Es el momento propicio para buscar a Dios. Me llama la atención porque el Señor le tira la pregunta a Felipe. Felipe le dijo lo de los denarios, pero a Andrés, el que vamos a leer ahora, nadie le preguntó nada. Era uno de los discípulos. Andrés significa valiente, significa viril, significa hombría. Parecía como que Andrés estaba entendiendo el tema. Me lo imagino a Andrés diciendo, a ver, yo le voy a decir al Señor lo que hay que hacer acá. Seguimos leyendo. Dice la palabra del Señor. Aleluya. Dice, versículo 9. Versículo 8 dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Habrá dicho el Señor, este está entendiendo, porque me está mostrando algo pequeño que sabe que en mis manos yo lo puedo multiplicar. Hasta ahí la llevaba bien Andrés. Hasta ahí parecía que este valiente, este vigoroso, esta persona le estaba creyendo, era uno de los discípulos también, había escuchado los mismos mensajes que los demás. Hay veces que hacemos el amague, pero el pensamiento dudoso nos hace retroceder y llena nuestra boca de palabras desmotivadoras. Se está preparando en esta tarde para que llegue el momento donde el Señor le va a preguntar, ¿y qué hacemos ahora? Y que nosotros podamos ser fieles a Dios y decirle, Señor, quizás mi fe no me alcanza, pero yo creo que algo poderoso va a pasar aquí. Porque el problema que yo tengo en realidad no es un problema, es una oportunidad para conocer más quién eres tú, tu grandeza, tu poder. Vemos a Israel, escúcheme bien, veo a Israel en la Biblia alabando a Dios cuando ya cruzó el Mar Rojo. La vemos a Miriam saliendo con un pandero alabando a Dios cuando ya cruzó el Mar Rojo y los egipcios quedaron sepultados en el mar. ¿Por qué esa mujer no lo alabó antes? Antes se quejó, lo alabó después. ¿Está preparado en esta tarde para que podamos alabar a Dios antes de ver el milagro? Alabar a Dios cuando ya el milagro sucedió no es nada de otro mundo. Jesús dijo, si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito hacen? ¿Qué hacen de más? ¿Qué tal si se atreven a amar a sus enemigos? Amar a los que los odian. Abrazar, hacerle el bien al enemigo. Ahí dice la palabra, se están identificando con mi Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos. Mire si Dios solamente dejaría salir el sol sobre la gente justa. Es que hay un día donde daremos cuenta delante del tribunal de Cristo. Mientras tanto, Dios deja que lo uno y lo otro crezca.
Dios deja que el malo siga su camino del mal, que el bueno no se tuerza su camino y que siga el camino del bien. Hay consejo tanto para el bueno como para el malo. Si eres malo, volvete a Dios, y si eres bueno, seguí por el camino de la bondad. No que si eres bueno en los últimos en el tiempo donde te llegó la prueba, tiras todo y dices, ahora no me importa, después volveré a agarrar de vuelta el camino del bien, porque no te será contado todo el bien que has hecho anteriormente. Dice el libro de Apocalipsis, el que es injusto sea injusto todavía. Lo que le está diciendo la palabra es que ya no hay más tiempo. Entonces, dice la palabra, mire lo que dice, capítulo 9, versículo 9, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. Dice, ¿más qué es esto para tanto? ¿Qué es esto? Ni Dios puede hacer algo conmigo, ni Dios puede cambiar mi situación, ni Dios puede hacer algo. ¿Cómo que Dios no puede hacer nada? ¿Qué es esto para tanto? La llevaba bien hasta ahí Andrés, pero retrocedió porque su pensamiento dudoso puso palabras en su boca donde Jesús no se podía glorificar allí. Ahora comenzamos a ver la mano poderosa de Dios. Si hasta ahora hubo momentos en que tus pensamientos dudosos no te dejaron avanzar por miedo, es una tarde poderosa para que le digas, Dios, déjame avanzar, ayúdame a avanzar, necesito avanzar, me quiero tirar del precipicio y yo sé que tú me vas a sostener. Porque Dios es especialista en lo sobrenatural. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Vamos al punto número 5. Vamos al punto número 5. Dios a menudo utiliza lo ordinario para realizar lo extraordinario. Quiero leerte Éxodo capítulo 4, versículo 2. Mira lo que dice. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Le dijo a Moisés. Y él respondió, una vara. Con esa vara, quizá usted ya conoce la historia de Moisés. Con esa vara Moisés hizo de todo. ¿De quién era la vara? Era de Moisés. Pero se convirtió en las manos de Dios una vara sobrenatural. El Señor te pregunta en esta tarde, ¿qué tienes en la mano? ¿Qué tienes? ¿Algo ordinario a los ojos de cualquiera? ¿Te sientes inútil? ¿Qué puede hacer Dios conmigo? Es verdad. ¿Qué puede hacer Dios con gente llena de defectos, llena de debilidades, como quien te está hablando, llena de cosas por cambiar? ¿Qué puede hacer Dios con ellos? ¿Qué puede hacer? Que algo ordinario lo transforme en algo extraordinario. Porque ya dejarás de ser tú para ser Él en ti. Dios se tiene que glorificar. Por eso dice 1 Corintios, ya veis, hermanos, que no son muchos sabios, que no son muchos entendidos, no son muchos estudiosos, sino que lo vil del mundo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Déjame decirte en esta tarde que si te sientes que no eres nada para servir a Dios, estás en el momento oportuno para que Dios pueda hacer algo con tu vida. Dios se va a glorificar en un ser que a los ojos de cualquiera no tiene valor. Pero Cristo Jesús en la cruz del Calvario pagó por ti, varón, que tienes problemas con las drogas. Pagó por ti, mujer, que te duele. Hay mujeres que les duele que les gusten las mujeres. Hay hombres que les duele que les gusten los hombres.
Dios pagó por ti, Jesús pagó por ti. Hay hombres que no quieren ser como son. Dicen, yo no quiero ser así. Me parezco a mi papá, me parezco a mi mamá. Es una tarde poderosa para que le entregues tu mano, tu vida, perdón, a Dios. Le agarres la mano al Señor en esta tarde y puedas creer que el Espíritu Santo te va a convertir en algo extraordinario en las manos de Dios. ¿Qué tienes en tu mano? Le dijo Dios a Moisés, que tengo un simple palo para acarrear ovejas, para acomodar las ovejitas. Con ese palo te voy a hacer un libertador de un pueblo numeroso, como la arena la arena del mar, como el polvo de la tierra y como las estrellas del cielo. Con ese palo, un palo seco. ¿Te sientes un palo seco? Hay parejas que no pueden ser papá. Y yo quiero soltar una palabra sobre el útero de muchas mujeres que me están escuchando. Has hecho todos los tratamientos y no puedes ser mamá. Se te han ido los años y no puedes ser mamá. Hay varones que tienen vergüenza y dicen, yo no llego para ser hombre. Quiero bendecir tu simiente. Quiero bendecir tu esencia de hombre, de mujer. Yo declaro que va a haber parejas en estos días de cuarentena que se van a unir y se van a encontrar con la sorpresa de que acá a poco tiempo te vas a hacer un EVA-test y te va a dar positivo. Abraza esta palabra, mujer. Oh, aleluya. Siento muy fuerte la presencia de Dios. Ya que antes de comenzar la palabra sentía la presencia de Dios. Por eso en esta tarde, usted que me está escuchando, abrace la palabra, abrace el poder del Espíritu Santo, abrace a Dios en esta tarde. Dios quiere hacer algo poderoso para usted. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Andrés le dijo, más que es esto para tanto. Claro que sí. ¿Sabe que versículo 9 dice que tenía panes de cebada? ¿Sabe que el pan de cebada era el pan de los pobres? El pan de cebada era con el requecho de todo lo que sobraba. Se hacía el pan de cebada. ¿Te sientes un pan de cebada? El pan de los pobres. Eso fue suficiente en las manos de Jesús. 2 pececillos. ¿Quién los trajo? Un niño. Un poquito más fuerte. ¿Quién los trajo? Un niño. Un niño trajo esto. Hay hijos en tu casa que son hijos de bendición. Dios te lo va a mostrar quién es. Ese hijo de bendición está marcado por Dios para que traiga en tu casa el ambiente que tú necesitas. Aleluya. Pan de cebada. Pan de cebada. Porque para ti quizá no tiene valor monetario, pero para Dios tiene muchísimo valor, porque lo estás poniendo en las manos de Él. Un niño que me imagino que la madre le habrá dicho, vas a ver a Jesús, bueno, a ver en la mochilita te voy a poner unos panes de cebada, hijo, y unos pececitos, porque si te agarra hambre lo puedes escuchar al Señor cuando Él habla, cuando Él explica, puedes ayudar. Ese niño dijo, bueno, yo acá tengo esto, no sé. Empezó Felipe, que era discípulo. Fue por Andrés, que era discípulo, pero ¿dónde estaba la bendición? En un niño que le creía a Dios. En un niño que su mamá le habrá dicho, anda, porque esto en las manos del Señor va a ser muy poderoso. Si te agarra hambre, tenés donde, y si pasa algo, hijo, no dudes en darlo. ¿Con quién pudo contar Jesús? Pudo contar con un niño. Por eso los niños son muy especiales para Dios. Y el Señor dice en su palabra, escúchame lo que te digo, varón, la Biblia dice que tenemos que ser como niños delante de Dios. Un niño llora
Un niño es sensible. Un niño todo lo cree. Un niño no vive de la lógica. Un niño cree que algo glorioso va a pasar porque es Dios. Y un niño, por ejemplo, le cree a su papá. Por eso los niños quedan tan marcados cuando son abandonados por un padre. Esa imagen varonil no está en su casa. Y eso es doloroso para él. Pero quiera Dios en esta tarde que se nos revele en nuestro espíritu lo que es poner en las manos de Jesús nuestras vidas. Por eso hay gente que no entiende la ofrenda, hay gente que no entiende el diezmo. Porque ¿qué es lo que está haciendo una persona que es obediente en esa área? Le está diciendo: Señor, yo quiero poner en tus manos mi economía, mi finanza, las finanzas de mi casa. Yo con esto, Señor, yo estoy asegurando que mi bendición será sobreabundante en mi casa. Yo quiero decirle a aquellos que me están escuchando que son fieles con Dios: darle a Dios lo que es de Dios. Así lo dijo Jesús: dar a César el gobierno de turno, dar a César lo que es de César y darle a Dios lo que es de Dios. Porque cuando tú le das a Dios lo que es de Dios, en las manos de Dios hay multiplicación. Amén. Punto número 6. Ya estoy terminando. Punto número 6. Leemos el versículo número 10. Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuantos querían. Punto número 6. Anota lo que te voy a leer. Da gracias por lo que tienes. Entrégale tus proyectos y verás cómo Él se hace cargo. Me gusta cuando Jesús recibe los panes y los peces. Jesús, cuando recibe los panes y los peces, no dijo: ¿qué es esto para tanto? Jesús se cargó de contentamiento. Porque Él, si había algo que le dolía el corazón, era la incredulidad de la gente. A Él le dolía. Cuando Él se para frente a la tumba de Lázaro, dice la Biblia que lloró viendo la incredulidad de la gente. ¿Sabe que cuando tú no crees, tu familia llora? Si tú no le crees a Dios, tiene que llorar la gente alrededor. Créele a Dios, varón. No tienes trabajo, decirle: Señor, dame un trabajo y yo te prometo servirte. Señor, necesito que me ayudes en esta situación. Dios en esta tarde está dispuesto a ayudarte. Dice la palabra, entre tus proyectos verás cómo Él se hace cargo. Jesús tiene una acción de contentamiento cuando le entregan los panes y los peces. No se está quejando, porque hay gente que se queja por lo que no tiene y no da gracias a Dios por lo que Dios ya le dio. Hay personas que se quejan por no tener el auto nuevo. Otros dicen: estamos alquilando y no podemos tener la casa propia. Pero estás alquilando y Dios te da para que puedas pagar ese alquiler. Hay gente que se queja porque no consigue trabajo. Pero hay otros que no tienen trabajo porque tienen deficiencias motrices para trabajar. Dale gracias a Dios por lo que Él ya te dio. Y entrégale tus proyectos, tus sueños. Lo que sueñas hacer para Él, lo que sueñas hacer para salir adelante, entrégalo en las manos de Dios. En esta tarde quiero terminar. Aleluya. Acción de contentamiento. Entregar a Dios nuestras cargas y saber esperar en Dios. Hay gente que no sabe esperar. Hasta le pone fechas a Dios. No le ponga fechas a Dios. Deje que Él haga las cosas como Él quiere y en el tiempo que Él quiere. Si hay cosas que le has pedido a Dios y no se te dan, es porque Dios te quiere librar.
¿Usted le daría a un niño una moto? Si le da a un niño una moto, cuando se le da, seguramente se va a dar la cabeza contra algo, se va a golpear, se va a quebrar, o hasta peor, se puede lastimar y quizás perder la vida. Entonces, Dios no te va a dar algo que pueda arruinarte la vida. Dios quiere que tú entiendas que hay cosas que tienen que esperar. Algunos dicen, pero ¿hasta cuándo voy a esperar? Vas a esperar hasta que yo diga, ahora es el momento, para que mi mano te bendiga. Quiero ir terminando. Gloria al nombre del Señor. Proverbios 16:3 dice la palabra del Señor. A ver, yo quiero ver si hay gente que nos está viendo. Los quiero saludar. Claro que sí, bendiciones para todos, mi amada familia de la fe, los bendigo, una poderosa palabra que nos está impartiendo mi esposo a través del Espíritu, increíble lo que se vive aquí, cómo me gustaría que esto pudiese estar lleno, pero recién cerraba mis ojos y me imaginaba una multitud, porque la presencia del Señor es muy fuerte en este lugar. Dios hablando nuestras vidas, y yo tomo y abrazo cada palabra que mi esposo está soltando. Parezco una loca acá, tomando cada palabra que mi esposo soltó. Te saludo, Julieta, bendiciones, pastores, los amo. Matías, Bere, están conectados. Emanuel Pérez dice, bendiciones, pastores, saludos de parte de mi esposa, Angie, Marina y Lucas. Brian, Montenegro, Yani, con Moni, están ahí conectadas. Nora Castillo, te bendigo, Nora. Gracias por tus palabras. José Ayala, Talía, Susana, Euge, hola mi amor, te bendigo. Amén. Valentín, vale, bendiciones, mi amor. Precioso guerrero. Karina, Ajona, está allí en su casa con los chicos, con Aarón, con Pablito. Milagros, hola Milagro, bendiciones, pastores. Priscila, Ruth, Silvita, Gabriel Irusta, están todos. Susana Rey, te bendecimos, Susana. Bendecimos a toda la gente que está conectada y bendigo a la gente que después nos va a ver en diferido. Yo ya quiero ir terminando. Punto número 7. Perdón, antes de pasar al punto número 7, quiero dejarte el capítulo 16, versículo 3. Proverbios 16:3. Dice esto la palabra. Abraza esta palabra porque es muy importante. Dice la palabra del Señor, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. ¿Sabe que hay pensamientos que van y vienen, y uno dice, no sé si decir esto, si decir aquello, no sé qué, y da vuelta y es como si tuviera un remolino de pensamiento? Pero si usted los encomienda a Dios, el Señor le va a afirmar los pensamientos que usted necesita tener para ver la mano poderosa de Dios. ¿Está preparado en esta tarde? Se prepara en su corazón para que Dios pueda obrar sobrenaturalmente. Ya estamos terminando. Punto número 7. Cuando Dios bendice, siempre lo hace en sobreabundancia. Algo más que le quiero dejar en el punto número 7. Dios no es tacaño con sus bendiciones. Dios no es tacaño cuando bendice. Seguimos leyendo la palabra del Señor. Versículo 11. 6:11 dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados y asimismo de los peces cuanto querían. Versículo 12, y cuando se hubieron saciado dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Repetí conmigo en tu casa, Dios me va a dar tanto que me va a sobrar. Te va a sobrar. Te va a sobrar en la billetera, te va a sobrar. Vas a pagar las cuentas, no temas. Encomienda al Señor tus pensamientos y serán afirmados tus pensamientos. ¿Sabes que el campo de batalla del diablo es la mente? Si Él te gana en la mente, ya tiene prácticamente, ya te agarraron los 90 minutos donde está terminando el partido. No dejes que el diablo te tome la mente. Reprende a Satanás de tu mente y créele a nuestro Dios todopoderoso, porque Él, cuando bendice, Dios no es tacaño, Dios no es corto, Dios no te da más o menos. Tienes tanto que dice, wow, me llené, y después el Señor dice, busca los pedazos
que no se tire nada. Jesús sabía de la obra de su Padre. Me asombra que en el cielo hay pan. Y te voy a decir más, hay pan que nadie come. ¿Por qué? Porque es más fácil empezar a soltar por nuestra boca cosas que Dios no está ahí. Dios no está en ese lugar. Estoy terminando. Versículo 13. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. Dice de que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Se le calcula que las mujeres judías tenían mínimo 7 hijos eran 7 hijos por familia. La Biblia solo cuenta 5.000 hombres. Dice la palabra, sin contar las mujeres y los niños. Saque la cuenta de su casa. ¿Cuánta gente había? Todo nació de la ofrenda de un niño. 5 y 2. Número perfecto, número de Dios. Dios en el asunto. ¿Está preparado en esta tarde para entregarle su vida a Dios? ¿Está preparado en esta tarde para eso que usted ya el médico le dijo: mirá que no hay más soluciones? Usted esta tarde arrebate el milagro para su vida. Arrebate el milagro. Es una tarde donde yo siento el poder de Dios. Se va a mostrar con mucha gente. Abrace el milagro. Termino. Dios tiene hoy mucho más que 5 panes y 2 peces que pueden cambiar su vida. Créale a la palabra del Dios Todopoderoso. Quiero orar por tu vida. Pongo mi mano. Ponga su mano en la pantalla, en el celular allí. En el nombre de Jesús, Padre, quiero bendecir a las vidas que me están oyendo en esta tarde. En el nombre poderoso de Jesús, quiero declarar, Dios del cielo, que así como te mostraste, papá, te mostraste allí alimentando por medio de Jesús, nuestro Salvador. Señor, tanta gente que comieron tanto que les sobró, Padre del cielo, solamente de 5 panes y 2 pececitos. En esta tarde, Dios del cielo, Padre poderoso, Dios de la gloria, yo quiero declarar cosas sobrenaturales que comienzan a suceder en la gente. Dios mío, quiero bendecir las vidas. Gente que tiene problemas de diabetes, gente que tiene problemas de presión alta, personas que las tienen que operar y que no queda otra. Yo declaro que te vas a asombrar, te vas a sorprender, y que en esta tarde Dios te invita a que vuelvas tu corazón a Él. Quiero bendecir tu vida. Si no has hecho la oración de fe, quiero que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te acepto en mi corazón como el Señor y el Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Que el Señor te bendiga. Que el Señor te bendiga. Te saludo. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes a las 19 horas. Que el Señor te rebendiga. Yo quiero declarar que vamos a cortar la transmisión y el Espíritu Santo seguirá obrando en muchos hogares. Claro que sí. Te bendigo, varón. Te bendigo, mujer. Así va a ser. Saludamos, Oscar. Te bendigo, Oscar. Un beso enorme para toda tu familia. Para Carla, Matías, Cintia, los bendecimos. Para Cookie, te amo, Cookie, te amamos. Para Mariana, en el nombre de Jesús. Nos volvemos a encontrar el viernes a las 19 horas. Bendiciones para todos. Gracias, Dios. Aleluya.